La Guerra Santa, por John Bunyan, capítulo número 56. Entonces hicieron comparecer a los dubitativos extranjeros ante el tribunal, y el primero de ellos en comparecer fue el dubitativo de la elección, y se leyó su acusación, pero debido a que era extranjero, su sustancia le fue transmitida por medio de un intérprete, que estaba acusado de ser enemigo del príncipe Emanuel, de ser aborrecedor de la ciudad de alma humana y de oponerse a su sana doctrina. Entonces el juez le preguntó qué tenía que alegar, pero solo dijo que confesaba que era un dubitativo de la elección y que esta era la religión en que siempre se había criado, y añadió: si tengo que morir por mi religión, supongo que moriré como mártir, y por ello me preocupa menos. Juez: poner en tela de juicio la elección es derribar una gran doctrina del Evangelio, la omnisciencia, poder y voluntad de Dios. Eliminar la libertad de Dios para contra su criatura, poner tropiezos a la fe de la ciudad de alma humana, y hacer que la salvación dependa de las obras y no de la gracia. También contradecía a la palabra y agitaba las mentes de los hombres de alma humana. Por ello, por la mejor de las leyes debe morir. Entonces fue llamado el dubitativo de la vocación y hecho compadecer ante el tribunal, y su acusación fue sustancialmente la misma que la otra, solo que en particular fue acusado de negar el llamamiento de alma humana. El juez le preguntó qué tenía que decir en su defensa. Él contestó que nunca había creído que hubiera tal cosa como un llamamiento distinto y poderoso de Dios al alma humana, aparte de por la voz general de la palabra, ni tampoco por ella, aparte de la exhortación que le daba a apartarse del mal y hacer lo bueno, y que ello se da una promesa de felicidad. Entonces le dijo el juez: tú eres un diaboliano, y has negado una gran parte de una de las más experimentales verdades del príncipe de la ciudad de alma humana, porque lo ha llamado, y ella ha oído un llamamiento bien claro y poderoso de Manuel, por medio del que ha sido vivificada, despertada y poseída de la gracia celestial de desear tener comunión con su príncipe, para servirle y hacer su voluntad, y para buscar su felicidad meramente en el agrado de él, y por tu aborrecimiento de esta buena doctrina debes morir. Entonces fue llamado el dubitativo de la gracia, y fue leída su acusación, a la que él replicó que aunque era de la tierra de la duda, su padre era descendiente de un fariseo y vivía rectamente delante de los vecinos, y que él le enseñó a creer, y creerlo lo creo, y creeré que alma humana nunca será salva libremente por gracia. Entonces le dijo el juez: ¿cómo? ¿Cómo? La ley del príncipe está bien clara. 1. En lo negativo, no por obras. 2. En lo positivo, por gracia habéis sido salvos. Y tu religión se basa y sobre las obras de la carne, porque las obras de la ley son las obras de la carne. Además, al decir lo que has dicho, le has robado a Dios su gloria y la has dado al hombre pecador. Le has robado a Cristo la necesidad de su misión y su suficiencia, y has dado ambas cosas a las obras de la carne. Has menospreciado la obra del Espíritu Santo, y has ensalzado la voluntad de la carne y de la mente legalista. Eres un diaboliano, hijo de diaboliano, y por tus principios diabolianos debes morir. Fueron pues sentenciados a la muerte de cruz. El lugar dispuesto para la ejecución fue donde Diablo había reunido a su último ejército contra alma humana, excepto por el viejo Mala Desconfianza, que fue colgado al comienzo de la calle Mala, delante de su propia puerta.
Cuando la ciudad de alma humana se hubo librado hasta aquí de sus enemigos y de los que perturbaban su paz, lo siguiente fue que se dio una orden estricta de que Lord Recia Voluntad, junto con su siervo Diligencia, buscara e hiciera todo lo posible por aprender a los diabolianos de la ciudad que se quedaran aún con vida. Los nombres de varios de ellos eran el Señor Embaucador, Señor deja pasar el bien, Señor temor, temor esclavizador, el Señor no amor, el Señor recelo, el Señor carne, el Señor pereza. También se dio orden de que prendiera a los hijos del Señor mala desconfianza, que había dejado tras de sí y que fue derribada su casa. Los hijos que habían dejado detrás de sí eran el Señor Duda, su hijo mayor. El que seguía era vida legal, descreído, pensamientos falsos acerca de Cristo, recorta promesas, sentir carnal, vivir por sentimientos, amor propio. Todos estos los tuvo con una mujer cuyo nombre era Sin Esperanza. Ella era parienta del viejo incrédulo, que era su tío. Cuando el padre de ella, el viejo oscuro, murió, él la tomó y la crió, y cuando estaba en la edad casadera, la dio a este viejo mala desconfianza en casamiento. Ahora Lord Recia Voluntad se dedicó a cumplir su misión con gran diligencia. Su siervo atrapó a Embaucador por la calle y lo colgó en un callejón sin inteligencia enfrente de su propia casa. Este embaucador era el que había pedido a la ciudad de alma humana que entregara al capitán Creencia en manos de Diablo, a cambio de que él retirara de la ciudad con su fuerza. También atrapó al señor Deja pasar el bien un día mientras estaba ocupado en el mercado y lo ejecutó según la ley. Ahora bien, había un pobre hombre honrado en alma humana que se llamaba Señor Meditación, no muy conocidos en los tiempos de la apostasía, pero que ahora tenía reputación con los mejores de la ciudad. A este pues querían promover. El señor Deja pasar el bien había amasado una considerable fortuna en alma humana y al llegar Emanuel fue confiscada para su uso del príncipe. Esta fortuna fue entregada ahora al señor Meditación para que la usara para el bien común y también para que después de él pasara a su hijo el señor Piensa Bien. Este Piensa Bien lo tuvo con la señora Piedad, su mujer, que era hija del señor archivero. Después de esto, Lord Recia Voluntad apresó a Recorta Promesa. Ahora bien, por cuanto era un villano tan notorio, porque sus actividades, muchas de la moneda del rey era menospreciada, y por ello fue señalado como escarmiento público, fue juzgado y sentenciado, primero a ser puesto en el cepo, luego a ser azotado por todos los niños y siervos en alma humana, y finalmente a ser colgado hasta que muriera. Algunos pueden quedarse asombrados ante la severidad del castigo impuesto sobre este hombre, pero los mercaderes honrados en alma humana son sensibles al gran perjuicio que un recortador de promesas puede hacer en poco tiempo a la ciudad de alma humana, y mi parecer es que todos los que tienen este nombre y esta vida deberían ser tratados así. También prendió a Sentir Carnal y lo puso en prisión, pero no sé cómo se lo hizo, que escapó y el atrevido villano no se ha ido aún de la ciudad, sino que acechan las guaridas diabolianas durante el día, y como un fantasma pasa por las casas de los hombres honrados durante las noches. Por ello se hizo una proclama en la plaza del mercado en alma humana, anunciándose que el que podía descubrir a Sentir Carnal y prenderle y darle muerte será admitido a diario a la mesa del príncipe y nombrado guardián de la tesorería de alma humana. Muchos por ello se dedicaron a buscarle, pero no pudieron prenderlo y darle muerte, aunque con frecuencia fue localizado.
Pero Lot, recia voluntad, aprendió al Señor pensamientos falsos acerca de Cristo y lo puso en la cárcel. Y allí murió, aunque tardó porque murió de una lenta consumición. Amor propio fue también aprendido y puesto bajo custodia, pero tenía muchos aliados en alma humana, por lo que su juicio fue aplazado, pero al final el señor Abnegación se levantó y dijo: sí, villano, como este puede ser tolerado en alma humana, dimitiré. Entonces lo arrebató a la multitud, lo trajo entre los soldados, y allí le partieron la cabeza. Algunos en alma humana murmuraron acerca de esto, pero nadie se atrevió a hablar abiertamente, porque Emanuel estaba en la ciudad, porque este valiente acto del capitán Abnegación vino a oídos del príncipe, que lo mandó a llamar y lo hizo Lot en alma humana. Lot, recia voluntad, también fue encomiado por Emanuel debido a lo que había hecho por la ciudad de alma humana. Entonces Lot, Abnegación, tomó valor y se lanzó en persecución de los diabolianos, junto con Lot, recia voluntad, y prendieron a vivir de sentimientos y a vida legal, y lo encerraron hasta que murieron. Pero el señor descrédito era un elemento sumamente precavido. Nunca pudieron prenderlo, aunque lo intentaron muchas veces. Él, por ello, y algunos de los más útiles de la tribu diaboliana permanecieron todavía en alma humana hasta el momento que alma humana dejó de morar en el reino del universo. Pero los mantuvieron en sus guaridas y escondrijos. Si alguno de ellos aparecía o era visto por cualquiera de las calles de alma humana, toda la ciudad se levantaba en armas contra ellos. Los mismos niños de alma humana gritaban tras ellos como tras un ladrón, deseando poder apedrearlos a muerte. Y ahora llegó alma humana a un buen grado de paz y quietud. Su príncipe permanecía también morando dentro de sus recintos. Sus capitanes y soldados complacían sus deberes, y alma humana se cuidaba de su comercio con el país lejano. También estaba activa en su manufactura.